Muy buenas tardes, lunes 17 de mayo, queda menos de una quincena para iniciar el mes de junio, pero todavía no sabemos cómo resolver ciertas incógnitas. Vemos cómo Estados Unidos relaja el uso de las mascarillas, pero aquí en España el presidente Sánchez afirmó hace pocos días que para el 20 de agosto tendremos la inmunidad de rebaño. Sí, como han oído, de rebaño, como si fuésemos ovejitas. En Cataluña se sigue viviendo un tira y afloja entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Los independentistas no quieren llegar a acuerdos para gobernar, aunque saben que están obligados a hacerlo. Esta escenografía mediática está desesperando a una ciudadanía que quiere y necesita un nuevo ejecutivo. Por cierto, el socialista Salvador Illa se está frotando las manos. Ya nadie piensa en él ni se acuerda de él. Vive mucho mejor que cuando era ministro. Podemos, ahora ponemos la lupa en el Parlamento de Navarra. Esta mañana se ha hablado sobre el transfugismo. Nos suena a todos, ¿no? Ciudadanos, Partido Socialista, menuda vorágine tenemos. Y los diferentes partidos han hecho valoraciones muy distintas. Todos saben que ningún partido puede librarse de ellos, ya que según la ley, el acta de concejal, parlamentario o diputado pertenece a la persona electa y no a su grupo. Antes de terminar la intro, hay que recordar que hoy es el día contra la LGTBI-fobia y no podríamos no aprovechar esta intro para hacer un alegato en favor del amor, de todos los amores. Hoy, sobre todo, mi alegato en favor de quienes amamos a personas de nuestro mismo sexo. Yo, en este caso, amo a Iker, que es el que me toca. Vamos con unos minutos musicales y volvemos con la entrevista a Javier Solozábal, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa. Entrevistas en el Sacapuntas. Y en la situación en la que estamos, la situación pandémica, no tenemos que olvidarnos de las administraciones locales. Decíamos por redes sociales, recordábamos que hoy tenemos una tertulia de alcaldes, donde vendrán Amaya Larraya, alcaldesa de Valle de Hues, Jon Gondán, alcalde de Cizur Mayor, y Raúl Maiza, alcalde de Berriozar. Pero hoy el espacio de entrevistas lo dedicamos a una mancomunidad, en este caso a la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa, y nos acompaña su presidente, Javier Solozábal. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muchas gracias. Que voy a poner en contexto a nuestros oyentes. Javier, además de entrevistado, es amigo, entonces no quiero pecar de soltarle alguna barbaridad durante la entrevista. Si es así, pido disculpas ya de anticipo. Javier, bienvenido a Pamplona. Muchas gracias. Bienvenido a Pamplona. Para ponernos en contexto un poco, ¿qué es una mancomunidad? ¿Qué diferencia, por ejemplo, a una mancomunidad de un ayuntamiento? Bien, bueno, una mancomunidad es una entidad local, como un ayuntamiento más, pero, bueno, como su palabra indica, ¿no? Pues es una asociación, por así decirlo, de otros tipos de entidades locales, que son los ayuntamientos, se mancomunan para gestionar ciertos servicios, normalmente servicios básicos esenciales. Puede ser servicio social, puede ser gestión de residuos, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos. ¿Cuántos ayuntamientos hay, por ejemplo, en tu caso? Luego hablaremos de ello, pero ¿cuántos ayuntamientos hay en el ámbito de la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa? Aunque hay 3 secciones y no todos los ayuntamientos están en todas de ellas, pero en total son 17 ayuntamientos. Ahí es nada. ¿Qué diferencia a la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa de otras mancomunidades? Bueno, en nuestro caso somos una mancomunidad, yo siempre digo que somos pequeños, ¿no? En comparación con otros que pueden ser más conocidos, como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que yo creo que a nivel Navarra es la más conocida. Nos parecemos, ¿no? Gestionamos cosas parecidas, pero bueno, somos más pequeñitos. Es verdad también que hay más pequeñas que la de Sangüesa. ¿Cuáles hay más pequeñas? Pues yo, por ejemplo, pues desde la ignorancia no me suena, pues por ejemplo, Valdizarbe, que es la de Puente la Reina, si no me equivoco. Está la de la Sacana. Sí. También, claro, ¿cómo se mide una mancomunidad por grande o pequeña? ¿Por el número de habitantes que tiene, por el número de municipios que tiene, de extensión? O la cantidad de presupuesto que maneja, que también es otro número para manejar, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, que gestionamos 3 servicios esenciales, que sería el servicio social de base, la gestión de residuos y el abastecimiento de agua potable, en nuestro caso en Alta, en comparación con otro tipo similar a ese tipo de gestión,
Bueno, pues tenemos hasta 15, por ejemplo, que gestionan también residuos, pero hay otras que solo gestionan servicio social, ¿no? Que solamente se juntan 5 municipios, por ejemplo, y crean una mancomunidad. Hablabas de presupuesto. ¿Qué presupuesto puede manejar más o menos la mancomunidad de la comarca de Sangüesa? La de la comarca de Sangüesa este año ronda los 3 millones de euros. Y, por ejemplo, la de Pamplona, no sé si puedes saber, para que más o menos veamos una diferencia, se nos escapa. No, la cifra, la verdad que de Pamplona no le cotilleo tanto los datos, pero bueno, está la idea de que Pamplona, además de residuos, tiene el tema de las villavesas, por ejemplo, claro. Que en Sangüesa no hay transporte. Aunque sí ponéis voy y vengo. Aunque ponemos voy y vengo para las fiestas, efectivamente. Este año no. Este año no, ni el anterior, por desgracia, por el tema de la pandemia, se ha suspendido. Por cierto, es un servicio que se gestiona desde el Servicio Social de Base, que bueno, es una campaña subvencionada también por el Gobierno de Navarra para prevención de accidentes en torno a la drogodependencia. Pero bueno, pues este año ni el anterior pues ha sido posible lanzarlo. Ya veremos en el 2022, que yo espero y deseo que así sea. Vamos con cosas que sí que lanzáis. Una de las nuevas acciones que lleváis a cabo es la recogida de materia orgánica. ¿Por qué ahora? O sea, ¿por qué no se hacía antes y si ahora? ¿No era una prioridad? ¿Lo era pero no se ha podido? Bueno, prioridad yo creo que siempre ha estado en mente, ¿no? de quienes hemos estado en la mancomunidad. Pero sí que ahora lo marca la ley de residuos, la ley en Navarra de residuos, indica que en 2022 tenemos que tener sí o sí implantado este servicio. En la comarca de Sangüesa no se ha podido implantar pues por diversos motivos, entre ellos, bueno, pues hay que, no solamente es implantarlo, sino que hay que comprar contenedores, por ejemplo, el tema del servicio, cómo se va a realizar, las rutas, camiones, no camiones, y dónde va a ir a parar esa materia y qué se va a hacer, ¿no? En principio pues hay que dedicarla a algún tipo de planta de compostaje, etcétera, y eso hay que definirlo. Y la comarca de Sangüesa, por ejemplo, si en algo falla es que no tiene asignado una planta de compostaje como tal propia. Sí que hay alguna iniciativa tipo Josenea en Lumbier, pero que bueno, pues en el caso de que vayamos a implantar ya la recogida orgánica general de domicilios y comercios, pues igual hay que pensar en ampliar ese tipo de proyectos o crear uno que gestione también el Consorcio de Residuos de Navarra. Quiero decir a los oyentes que ese que han oído no es la alarma antiincendios, es el timbre, y es porque no sé qué alcalde de los 3, pero alguno está viniendo. Entonces lo que han oído es eso. Espera que me viene un estornudo, pero no voy a estornudar. O sea, es una cosa, ya se me ha pasado. Esta es la confianza, ¿no? Que se tiene. Sí, no, esto en la radio a mí me pasa, en los programas en directo pues os estornuda o no se estornuda, pero por si acaso. Vivimos una situación de pandemia. ¿Qué papel ha jugado su mancomunidad en este tiempo? Bueno, pues la mancomunidad de la comarca de Sangüesa, como digo, que gestiona 3 servicios básicos y esenciales, durante toda la pandemia, desde que estalló en 2020 en marzo, ha seguido gestionando esos 3 servicios, claro, independientemente de cómo ha ido la evolución, tanto de contagios, etcétera, ¿no? Esos 3 servicios tienen que continuar. Ha habido un personal que ha seguido trabajando, que ha seguido recogiendo la basura, que ha seguido atendiendo a los dependientes en sus domicilios, por ejemplo, en el servicio social, etcétera, ¿no? ¿Qué ha supuesto la pandemia? Pues evidentemente, como a muchas entidades locales, un incremento del gasto, ¿no? No solamente pues en material de protección para los trabajadores, sino que bueno, pues en el caso del servicio social, por ejemplo, las trabajadoras, familias que acudían a los domicilios necesitaban pues EPIs, gafas, guantes, etcétera. Y bueno, pues eso ha tenido un impacto que ya estamos valorando y que en este año 2021, por ejemplo, se ha presupuestado en vistas que igual necesitamos también, ¿no? Y su gestión con el tema de... cuando hablo me salta ahí. Su gestión sobre el tema de la pandemia, ¿cómo ha sido? ¿Qué margen de maniobra has tenido como presidente de una mancomunidad? Bueno, lo que ha supuesto, o lo que hemos tenido que hacer desde aquí, es buscarnos un poco, sacarnos las castañas del fuego, ¿no? Como se suele decir. Por ejemplo, en el tema de residuos, que no ha habido especialmente ninguna ayuda para esta entidad local o entidades similares a la nuestra, pues si teníamos que limpiar más veces los contenedores, pues había que sacar recursos de donde tenía que poderse sacar. Eso lo ha asumido la propia mancomunidad con unos presupuestos además que ya estaban aprobados, porque claro, la pandemia pilló con presupuestos de las entidades que ya están aprobados, que han descuadrado, ¿no? En algunos casos ese gasto económico. Pero bueno, más allá de que
hemos tenido alguna pequeña ayuda, lo que ha supuesto es que teníamos que buscarnos un poco las castañas nosotros. Volvemos a la zona, vamos a hablar un poco también de política. En la zona de la comarca de Sangüesa, bueno, es una zona de Navarra que destaca también porque casi todos sus pueblos, corrígeme si me equivoco, tienen representación de agrupaciones independientes, sí, muy por encima de otras zonas de otras zonas de Navarra. ¿Esto también puede dificultar en algún sentido los acuerdos, ya no digo en mancomunidad, sino entre localidades? Bueno, más que entre localidades, que yo creo que no. Es verdad que nuestra zona es tradicionalmente de agrupaciones independientes, ya sean más de una ideología o de otra, pero de agrupaciones independientes. No hace más difícil que se dialogue entre municipios, porque es verdad que hay, en general la zona de la comarca de Sangüesa es una zona que nos llevamos bien, prácticamente todos, que no hay ninguna cosa extraña. De hecho, no se suele pelear políticamente por ciertas cuestiones. Luego las hay, por supuesto, hay diferencias y hay que debatir, pero sí que quizá lo que más nos provoca es que no llegamos a Pamplona, ¿no?, al Parlamento o al Gobierno de Navarra tanto como otras zonas que sí que pues echan mano de sus grupos municipales, que son el mismo partido, que tiene un grupo parlamentario, y igual pueden acceder más fácilmente, ¿no? Voy a ver si hago que te mojes. A ver. Voy a lanzarte. ¿Los partidos políticos molestan en situaciones como la que me estás planteando? UPN, bueno, en este caso Navarra Suma, Partido Socialista, Bildu, Gerobai, como siglas, ¿pueden ser un incordio para la labor municipal? En este caso en el que nos estamos moviendo ahora. Yo creo que no necesariamente, pero sí que creo que deben entender, y algunos lo entienden y otros no, que esa es una zona que tradicionalmente las agrupaciones independientes han funcionado, que tenemos un peso importante y que, bueno, incluso sacamos más votos que las que pudieran, ¿no?, los partidos que pudieran ser más afines a nosotros. Entonces, bueno, ¿contra eso pueden luchar? Hombre, si quieren pueden luchar, pero yo creo que asumir la realidad es lo que toca. Ya digo, luego nos tocará a nosotros pelear, ¿no?, de hacer llegar nuestras voces a Pamplona, pues a veces es complicado. ¿Cómo ha sido el apoyo o no apoyo del Gobierno de Navarra para con la mancomunidad de Sangüesa, por ejemplo, de la comarca de Sangüesa? Que si no me pegan alguna colleja por allá. Exactamente, comarca, somos comarca de Sangüesa. Bueno, el apoyo, yo me he quejado, sí que ha habido ayudas, ¿no?, durante 2020 y este año a las entidades locales, y de hecho el Gobierno de Navarra ha insistido en eso y lo ha anunciado en varias ocasiones, pero las mancomunidades, tipo a la de Sangüesa, a la comarca de Sangüesa, pues no hemos recibido las mismas ayudas que ese tipo de entidades locales. Es verdad que en el servicio social, que es donde más implicación tiene quizá el Gobierno de Navarra, hemos recibido apoyo pues para cubrir gastos de alguna de emergencia social, por ejemplo, ¿no?, que se van a aumentar las partidas para ese tema, y quizá el refuerzo de personal, ¿no?, en el servicio social, que también se ha visto incrementado. Claro, el servicio de atención a domicilio, por ejemplo, es una cosa que va incrementándose, ya se venía incrementando, ¿no?, que es un servicio que va en aumento, y ahora con la crisis se ha visto que va a ir a más, y yo creo que es el futuro, ¿no?, que eso vamos a tenerlo que apoyar más económicamente y con herramientas personal. ¿Los presupuestos del Gobierno de Navarra reflejan las necesidades de la comarca de Sangüesa? No. Bueno, es una respuesta contundente. Me gusta. No porque, bueno, independientemente de lo que la mancomunidad, por ejemplo, tenga, porque financia, ¿no?, el Gobierno de Navarra sí que financia una gran parte del servicio social, por ejemplo, pero luego en cuanto a infraestructuras, otro tipo de servicios esenciales, o en municipios, ayuntamientos, no, los presupuestos del Gobierno de Navarra, de hecho, nominales hay muy poquitas. Este año no sé si hay una de Sangüesa, por ejemplo, de la ciudad de Sangüesa, y normalmente sí que estamos acostumbrados a ver nominales de, pues, pueblos de la Ribera, pueblos de Tierra Estella, ¿no? ¿Cuántos alcaldes hay en su mancomunidad? Porque me hablabas de 17 localidades, ¿no? Pero ¿todas las localidades tienen alcalde o cómo? Sí, son 17 municipios con ayuntamiento. Lo que pasa es que, bueno, algún ayuntamiento tiene concejo y también presidentes de concejo, sí. Vale, o sea, son más de 17 alcaldes o presidente de concejo. Sí. ¿Cómo es la coordinación con todos ellos? Porque claro, ¿en qué situación? Porque entiendo que en la comarca, en la mancomunidad de la comarca de Sangüesa no existe la figura del jefe de gabinete, sí, y tal, que sería el que se encargaría de esas cuestiones. Sí. Entonces, cuéntanos un poco. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues es complicado porque no solamente son 17 ayuntamientos, ¿no?, con sus 17 alcaldes y alcaldesas, sino que a la hora de convocar una asamblea general, por ejemplo, somos casi 40 personas, incluido también, pues, secretario, asesor,
presidente, vicepresidente, etcétera. A la hora de convocar, pues bueno, con esto de la pandemia, sí que el año pasado no pudimos, o vamos, yo creo que no era conveniente reunir a esas 40 personas en mitad de la pandemia, y a final de año sí que se consiguió, ¿no? Pues en un sitio amplio y demás. La coordinación como ayuntamientos con la mancomunidad, bueno, pues al final es gracioso porque hay veces que llama la prensa o llaman de algún departamento del Gobierno de Navarra y sí que piden hablar con el departamento de comunicación, ¿no? Y el departamento de comunicación pues soy yo. Si llaman, pues estoy yo como presidente o está alguna administrativa, nada más. Entonces la comunicación con los alcaldes es, mando yo correos, les llamo yo, ellos me llaman, y es un poco más de andar por casa, más cercano todavía que cualquier otra entidad. Eso que están escuchando los oyentes son las risas de los 3 alcaldes que tenemos ya preparados. Me van a dar un momento porque voy a ir a cerrar la puerta, pero mientras le pregunto al presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa cómo se encontró las cosas cuando llegó y cómo están en la actualidad. Así que me gustaría, si se puede, pues enumerar quizá lo que te encontraste al entrar en ese despacho y la situación en la que puede estar ahora la comarca. Bueno, como entidad sí que hacían falta, bueno, teníamos bastantes déficit en cuestión económica, por ejemplo, estaba pendiente cerrar cuentas del 2018. Yo cuando entré en el 2019 teníamos, si entré, yo creo que era junio, julio del 19, había pues la mitad del año, más de la mitad del año sin contabilizar también, entonces teníamos pendiente cerrar las cuentas del 18 y del 19. Y luego en cuanto a contratos, servicios, pues está la mayoría de ellos vencidos, y entonces es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Aparte de poner un poco orden contable, pues empezar a sacar licitaciones de servicios. También una cuestión que a mí me preocupa y yo creo que es lo que más va a ver el vecino, que el parque de contenedores, por ejemplo, es muy anticuado, está viejico, está roto, entonces hay que hacer una gran inversión para renovarlos absolutamente todos. Y bueno, pues la verdad que hay muchas cosas por hacer, se va más lento quizá de lo que se quiere. Al final la administración, pues ya sabemos, ¿no? La cosa de Palacio van despacio, y más si tenemos ese tipo de problemáticas. Estamos ya cerrando el tema económico para poder mandar el cierre del 19 y del 20 también a administración local. Vamos con retraso, evidentemente, estamos en el 21, y con eso ya puesto un poco en orden, pues seguiremos con las licitaciones de servicio de recogida de residuos, por ejemplo. Tenemos encima de la mesa un estudio que hemos encargado de cómo está la situación de todas las instalaciones de agua, de abastecimiento de agua. Te iba a preguntar por eso también después. Y luego, bueno, pues el servicio social. Intentaremos pelear un poco los ratios que maneja el Gobierno de Navarra, que para nosotros son erróneos, se quedan cortos, porque bueno, no hay que olvidar que la comarca de Sangüesa es una de las zonas, junto con Prepirineo, más afectadas por la despoblación. Y sin embargo, bueno, pues tenemos los mismos ratios, por ejemplo, para el número de trabajadores mínimos, ¿no? Trabajadores sociales, que financia, subvenciona el Gobierno de Navarra, que cualquier otra zona. Se queda corto, tenemos más personal, incluso pues, quizá haría falta más para atender a una población envejecida que necesita del servicio de atención a domicilio sobre todo. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? ¿Quién va a pagar? Quien nos sigue en redes sociales ve que hace falta obras en el tema que me decías de las aguas. ¿Quién lo va a pagar? ¿Y quién debe pagarlo? Que no sé si son la misma cosa. Bueno, a mí me dicen que los fondos europeos, pero yo, como los fondos europeos vienen pero no llegan, nos vamos a moldar a lo que hay, ¿no? La entidad que presido pues tiene unos ingresos, tiene unos gastos, puede endeudarse hasta cierto límite, y con eso vamos a jugar. Si luego hay unos fondos europeos o hay unos PIL, los proyectos de inversión local que saca pues cada 3 años más o menos el Gobierno de Navarra, y cabe algún tipo de inversión de este tipo, pues fenomenal, pero bueno, haremos lo que podamos con lo que ya tenemos. Una desventaja que tenemos en este sentido es que este tipo de fondos, ya sea el PIL o ya veremos cómo manejan los fondos europeos, una desventaja es que los gobiernos normalmente proponen esa subvención, esa financiación a posteriori, es decir, tu entidad local invierte primero y luego ya te daré. Claro, eso, quien tiene un músculo económico, puede ser Pamplona, puede ser una capital como Tudela, pues puede hacerlo, y luego, bueno, pues si pide la subvención y le dan, fenomenal. Pero los que somos un poco más pobres, o pobres de enteros, pues claro, no podemos hacer esa inversión previa, y entonces si no sabemos si nos van a dar la subvención, no nos arriesgamos, o no podemos arriesgarnos a acudir, ¿no? Ahí estamos en clara desventaja. Mientras mi compi Blas prepara música para poner, voy con la última pregunta. 2 años ya de presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa.
¿cuáles fueron tus 3 primeras medidas? Y entre 1 y 3 medidas que querías haber hecho en estos 2 años, que por circunstancias no se ha podido, pero sí te gustaría llevar a cabo. Pues una de las primeras medidas que se tomó fue meterle mano, como digo, en el buen sentido de la palabra, al tema económico. Muy bien puntualizado lo del mejor sentido de la palabra. En el tema económico, pues poner un poco orden a todo lo que estaba por cerrar, y de hecho, bueno, continuamos ese trabajo. Se contrató una asesoría, de hecho, contable externa, pues para agilizar los trámites, y se implantó, por ejemplo, la recogida de orgánica en grandes generadores, los bares, restaurantes y comercios, que estaba pendiente también y era una cosa que había que poner en marcha ya y empezar a recoger, ¿no? Cuestiones que me hubiese gustado empezar ya y que se han retrasado, pues como decía también antes, la renovación del parque de contenedores, que es una cosa que me parece importante, no solamente por estética, sino porque hay que hacerlos accesibles. Recuerdo, ¿no?, que es una zona muy envejecida y los contenedores actuales pues no tienen accesibilidad ninguna. Eso va más retrasado de lo que esperábamos. Y luego, bueno, pues proyectos grandes como inversión en infraestructuras de agua, pues se van a retrasar más porque el tema financiación pues es complicado. Qué importante es el dinero, ¿eh? El dinero no da la felicidad, pero da muchas cosas. Muchas cosas, desgraciadamente, se reducen a dinero. Efectivamente. Javier Solozábal, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Y tienes los micros abiertos para cuando quieras. Muchas gracias. ¿Ves cómo ha sido fácil? Sí, un trámite fácil. Casi. Bueno, un trámite fácil. Otro día más preguntas difíciles. Vamos con unos minutitos musicales y volvemos con la tertulia. Escucha en directo tu programa de actualidad de Osasuna, Pasión Rojilla, los jueves a las 19:30 horas, con el análisis postpartido, entrevistas a importantes personalidades del Club Rojillo, análisis previo a la jornada, la cantera, y los fines de semana vive con nosotros el partido de Osasuna. ¡Las llaves! ¡Ay, va, no! Tranquilo, tenemos la solución a tu problema. Going Cerrajeros, especialistas en apertura de puertas, servicio 24 horas en Pamplona y comarca. Going Cerrajeros, llámanos, estamos para ayudarte. 689-450-801. 689-450-801. Navarros y navarras, gracias a vosotros, a vuestro esfuerzo, ya falta menos. ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! Los navarros y las navarras somos gente de tradición. El chupinazo, el riau-riau, el encierro, cosas muy nuestras. Y para vender tu piso, confía en Inmobiliaria Look & Find. Nos avalan más de 18 años de experiencia como tu inmobiliaria de confianza. Llámanos al 948 19 72 27. 948 19 72 27. En el barrio de San Juan. Recuerda, Look & Find. Te sonará inglés, pero somos navarros. Cada lunes, de 4:30 a 6, en Radio 4G Navarra, escucha el Sacapuntas. Programa en el que desgranaremos la actualidad navarra acontecida a lo largo de la semana, con las mejores tertulias de análisis, contando con entrevistados y entrevistadas de primer nivel. ¿Qué ha pasado en los últimos 7 días en la comunidad foral? Te lo contamos en el Sacapuntas. Vecinos, junta urgente. Único punto del orden del día, contratación de empresa de limpieza. Pues yo conozco una empresa de aquí, de las de toda la vida, de la que tengo muy buenas referencias. Limpiezas Alba, especialistas en comunidades de vecinos, cristalizado de suelos y limpiezas de garajes. Contrata nuestros servicios en el 658-886-345, 658-886-345 o visita nuestra página web www.limpiezasalba.es. ¿Votos a favor de Limpieza Salva? Yo. Contratado, Limpieza Salva. Estás escuchando Radio 4G Navarra, 103.9 FM. La radio con alma.
Estás escuchando el programa El Sacapuntas en Radio 4G Navarra. Tertulias en El Sacapuntas. Bueno, estamos ahora con la tertulia, son las 5 y 8 de la tarde y 30 segundos, por cierto, justo caía redondo. Y tenemos ya con nosotros en la mesa, bueno, tenemos a Javier Solozábal entrevistado sacando fotos. ¿Qué tal, Javier? Que se ha quedado aquí a escucharnos. Y tenemos en la mesa a Jon Gondán, alcalde de Cizur-Mayor. ¿Qué tal, Jon? Bienvenido. Muchas gracias. A Amaya Larraya, alcaldesa de Valle de Hues. Bienvenida, Amaya. Muchas gracias, buenas tardes. Y Raúl Maiza, alcalde de Berriozar. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. Luego, cuando nos veáis en YouTube, veréis que están sentados ellos a la derecha de la cámara, Jon y Raúl, y que Amaya está conmigo a la izquierda. No es por nada. Simplemente ha sido porque hemos elegido cuáles eran los perfiles buenos para YouTube y se han decidido que eran esos. No le deis más vueltas. Bueno, hay muchos temas para hablar. Vamos a hablar del reparto de los fondos europeos, en qué situación se quedan las entidades locales, en este caso los ayuntamientos. También de la situación pandémica, hace poco que terminó el estado de alarma. Sánchez ha garantizado la vacunación masiva en junio a menores de 50. ¿Qué va a pasar con locales municipales? No va a haber locales municipales para eso. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Primero lanzo una cuestión, y es: los ayuntamientos están... Puede hablar quien quiera, nos podemos interrumpir, es una tertulia, no un debate electoral, por tanto, aquí los tiempos los manejamos como consideremos mejor. ¿El gobierno de Navarra ha acompañado correctamente a los ayuntamientos, o casi os habéis hecho más de apoyo entre vosotros, de llamar a otros alcaldes, de decir, joder, ¿y esto? ¿Y tú cómo vas a hacer? O ¿cómo ha sido un poco también esa situación? Ya no tanto ahora, sino sobre todo después del estado de alarma, ¿no? Que eran todo tanta incógnita, terrazas, no terrazas, no sé cómo lo veis vosotros. Se hacen gestos, a ver quién habla. Como sigáis va a hablar el técnico, hablas con ganas de hablar, o sea que no... Venga, Maya, que te señalaban. Bueno, te ha tocado la primera. Me ha tocado. Bueno, yo creo que, y yo por mi parte, lo que yo sí que he ido hablando con los diferentes ayuntamientos, que no ha habido ese acompañamiento que desde el Gobierno de Navarra se debería haber hecho a los ayuntamientos. Yo en el Valle de Hues, por ejemplo, sí que he sentido bastante desprotegida de cara al Gobierno de Navarra. Sí que entiendo que al principio de la pandemia, cuando todo esto empezó, fue bastante complicado para todos, y entonces cada uno tenía que mirar un poco por las competencias que le tocaban, pero después de un año ya de pandemia creo que se podía haber hecho bastante mejor y que se podía haber acompañado más, porque sobre todo desde el Gobierno de Navarra se toman muchas veces muchas decisiones que después quien tiene que implementarlas, porque la entidad local más cercana a los ciudadanos somos los ayuntamientos. Y entonces desde el Gobierno de Navarra muchas veces se toman muchas decisiones, pero que luego quien tiene que controlar que eso se ejecuta correctamente somos nosotros. Entonces muchas veces sí que se echa de menos que desde el Gobierno de Navarra se mire más o se interactúen más, ¿no? entre las diferentes administraciones para poder colaborar entre todos. Jon, a ver... Puedo compartir, creo que la mayoría de las cosas que ha dicho Amaya. Nosotros desde Cizur-Mayor sí que nos sentimos, sobre todo al inicio de la pandemia, con una soledad absoluta. Nosotros llamábamos y reclamábamos al Gobierno de Navarra información y muchas veces qué hacer, y no teníamos respuesta por la otra parte. En muchas de las ocasiones nos hemos tenido que apoyar entre ayuntamientos, y además es que ha sido así, más allá del color político de cada ayuntamiento. Creo que la respuesta en este caso de las entidades locales, y como bien ha dicho Amaya, y es algo que yo suelo repetir mucho, los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía y por tanto tienen que dar respuestas inmediatas a sus vecinos y a sus vecinas, y nosotros nos hemos tenido que apoyar entre todos nosotros, entre todas las entidades locales y los ayuntamientos, porque no teníamos respuesta por parte del Gobierno de Navarra. Sí que es cierto que al principio, y ahí sí que puedo entender que en una pandemia y en algo que nos ha azotado a todos, nos pille de imprevisto y en este caso sin saber qué hacer, pero después de más de un año de pandemia, en muchas ocasiones nos enteramos incluso por la prensa de cosas que nos afectan a los ayuntamientos, y yo creo que en eso no se ha seguido, no se ha mejorado de marzo del 2020 a día de hoy, ¿no? A mayo de 2021. No sé cómo lo has vivido tú, Raúl, también como alcalde de Berriozar. Antes hablábamos también fuera, más de 10.000 habitantes, o sea que al final estamos hablando de 3 ayuntamientos que son importantes para Navarra. No sé cómo has vivido tú esta situación. Sí, comparto el análisis que hacía Maya y Jon desde el
inicio de la pandemia, desde luego que nos hemos sentido, bueno, pues un poco abandonados, ¿no?, por parte del Gobierno de Navarra, pero sí que es verdad que, bueno, que no era fácil la situación y, bueno, también entendemos un poco cuáles eran las prioridades en este caso del Gobierno de Navarra. Y bueno, remarcar sobre todo el acompañamiento que hemos tenido entre los diferentes ayuntamientos, en este caso de la comarca de Pamplona, ¿no? Comentaba John, a diferencia de color político, nos hemos sentado y hemos sabido trabajar conjuntamente, pues, para efectivamente dar solución a las necesidades de la ciudadanía. Y algo parecido pasa, que luego creo que hablaremos del tema de los fondos europeos. Iniciamos ya. Que, bueno, pues que nos estamos enterando un poco por la prensa, ¿no? Creemos que no estamos teniendo esa información directa desde las administraciones. Y bueno, nos enteramos a toro pasado, ¿no?, de las decisiones que se van tomando. No podemos tomar parte en esos proyectos o en esos criterios que van a poner encima de la mesa para recibir esos fondos. Y bueno, ya desde los ayuntamientos y desde la misma Federación de Navarra de Municipios y Concejos estamos pidiendo al Gobierno que seamos parte en esas decisiones. Claro, porque a mí desde fuera, antes además os reconocía que yo de municipalismo entiendo entre poco y nada, desde fuera sí que da la sensación muchas veces de que los ayuntamientos tenéis que lidiar en esta situación concreta, ¿no?, fondos europeos, que vais a tener que lidiar con cosas que no sabéis ni lo que son. O sea, tenéis que estar preparándoos a algo que tampoco sabéis si va a llegar y en qué circunstancias. Entonces, decías que os enteráis por la prensa, ¿no?, de cuestiones en fondos europeos en concreto, pero ¿qué margen de maniobra cuando lleguen los fondos europeos, ¿no? ¿Qué margen de maniobra tiene un ayuntamiento para trabajar o para repartirlos de la mejor forma posible? John dice que no con la cabeza. No, más que nada porque los fondos europeos, hablamos de fondos europeos como algo general, son diferentes paquetes. Los que más están hablando son los fondos Next Generation Europe, que son los que, bueno, pues podemos igual... Que suena bien, ¿eh? Suena muy bien. El nombre es de pelotas. Suena muy bien, pero no solo tiene que ser un nombre bonito y a nivel de marketing, tiene que ser también luego algo que los ciudadanos y las ciudadanas vean, ¿no?, en sus propios pueblos, en sus comunidades. Lo que sí que sabemos es que de todos los fondos genéricos, en este caso al Estado le va a tocar 140.000 millones, ¿no? Y en ese caso muchas veces, y en estas últimas semanas, hemos visto que parece que ha sido una supernegociación entre el presidente Pedro Sánchez con la Unión Europea. No, es una regla de tres en el que a España, que son 46 millones de habitantes, con 140.000 millones que les va a tocar de los fondos europeos. Y Italia similar, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a ver las comunidades, empezando por las comunidades, lo que le va a tocar y en qué materia, y luego también las entidades. Yo creo que además es una oportunidad, porque estos fondos europeos no solamente son, como nos ha llegado una crisis, en este caso sanitaria, la pandemia, no aprovechemos esto, no por la crisis sanitaria única y exclusivamente, sino yo creo que tenemos que hacer una apuesta, todos los Estados miembros de la Unión Europea, yo creo que para políticas, además, políticas verdes, políticas sociales y también políticas dentro de lo que es para afrontar también cambios, como pueden ser el cambio climático, la transición ecológica y también la economía circular. Y yo creo que eso también se tiene que hacer escuchando activamente a las comunidades autónomas, en el caso del Estado español, a las comunidades autónomas, pero también a las entidades locales. No sé si los fondos europeos, Amaya, son un poco de oxígeno para los ayuntamientos, o si son todo lo contrario, porque también puede pasar, ¿no?, que haya que gastar en cosas que luego al final vas sumando y casi te sale a devolver igual, ¿no? Ahí lo de lo que comentaba un poco John, estaba pensando justo ahora que, claro, la parte de los fondos europeos que nos hemos encontrado desde los ayuntamientos, la parte de Generation, hay una parte que es que ya están adjudicados. Nosotros nos enteramos por la prensa cuando ya estaban ya los proyectos cerrados. Entonces te presentan una propuesta cerrada en una reunión posterior a que ya ha salido la nota de prensa y no te dejan margen de maniobra. Sí que es cierto que ahora van a venir más fondos y que sí que han dicho que ahora sí que van a contar con los ayuntamientos. Esperemos que sea verdad que el Gobierno de Navarra cuente con nosotros, porque, bueno, margen de maniobra muy poca, porque además los plazos están muy cerrados y no nos dejan mucho margen para poder preparar los proyectos. Al final una administración pública es muy lenta en tema de procedimiento y para cuando conseguimos preparar el proyecto, presentarlo, igual ya tenemos el tiempo encima y no podemos presentarnos con todas las facultades que deberíamos. Bueno, igual eso de enterarte por la prensa de que vas a recibir dinero, a ver, tiene que dar alegría, ¿no? Es como cuando te encuentras un billete de 10 en el bolsillo y dices, anda, pues no contaba yo con esto.
¿no? Tiene que ser un poco similar. Pero muchas veces son proyectos que ya venían ya eran necesidades que venían de antemano. O sea, no es algo. Yo creo que al final los fondos europeos tienen que venir para paliar la crisis social y económica que ha provocado el COVID. Si estás intentando paliar una necesidad que tienes desde hace 10 años en un municipio con unos fondos europeos de este calibre, estás dejando otras necesidades aparte que no estás cubriendo. No seré yo quien defienda al gobierno de Navarra, pero voy a tener que lanzar una lanza a su favor. ¿Puede ser que el gobierno de Navarra, Raúl, puede ser que el gobierno de Navarra tampoco haya contactado mucho con los ayuntamientos para este tema porque tampoco saben ellos lo que van a percibir? Pues claro, es que tampoco se puede contactar para no decir nada, ¿no? Sí, yo creo que puede ser, pero desde luego que no quita el hecho de que, bueno, cuentes con los ayuntamientos, en este caso, pues para ver qué necesidades expresamos desde los ayuntamientos para sobre todo mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Desde luego que cada municipio ya sabe qué proyectos o qué propuestas de proyecto tiene, ¿eh? Desde luego que todos y todas sabemos qué necesidades tenemos en el pueblo. Por lo tanto, no veo como una excusa el hecho de que ellos no sepan qué fondo les van a llegar o más, ¿no? Entonces, bueno, creemos que también aquí ha habido una falta de información. Pedimos que se nos tenga en cuenta las administraciones y sobre todo, bueno, en este caso estamos aquí en Hues, Cizur y Berriozar y podemos tener capacidad en un momento determinado de elaborar un proyecto de un día para otro, pero Navarra es muy amplia y donde hay ayuntamientos mucho más pequeños donde no tiene esa capacidad y desde luego que nuestros grupos políticos han pedido en la federación que asesoren a esos ayuntamientos pequeños a la hora de poder elaborar este tipo de proyectos, porque entendemos que Navarra empieza en Tudela y acaba en Vera de Bidasoa, es decir, que es muy amplia y esos fondos los tenemos que aprovechar en su conjunto como comunidad foral. Vamos a dejar los fondos europeos. No sé si queréis apuntar algo más antes de terminar los fondos europeos. Dicen que no con la cabeza. Eso es que ya está todo hablado. Vamos ya en concreto a la situación pandémica. Hay dos cosas que sí que he apuntado para hablar. Pedro Sánchez ha garantizado la vacunación masiva en junio a los menores de 50 años. Claro, yo sí que me parece un tema a tratar con los ayuntamientos en qué espacios y quién asume los gastos de esos espacios. Porque claro, igual Pamplona ha sido la más visible, ¿no? Deja polideportivos municipales para la vacunación, tal. En vuestro caso, ayuntamientos de entre 10.000 y 20 y pico mil, no me pegues si digo entre 20.000, que tienes 23.000 antes, has dicho. Casi. Bueno, en ayuntamientos de estas características, claro, a las personas, vamos a poner a las personas que viven en Berriozar, lo lógico sería vacunarlos en Berriozar. ¿Hay que abrir espacios municipales o no? El gobierno dispone ya de espacios suficientes y en el caso de que se abran municipales, que es lo que os compete a vosotros, ¿quién asume esos gastos? ¿El ayuntamiento? ¿El gobierno? Y no sé si es lo mismo quién asume o quién los debería asumir. Bueno, a nosotros desde el Centro de Salud de Berriozar sí que se pusieron en contacto con el ayuntamiento para pedirnos espacios para poder hacer la vacunación, ¿eh? Desde luego que por nuestra parte, desde luego que vamos a poner a disposición todos aquellos espacios que necesiten. Y lo comentabas tú, pues lo lógico es que la ciudadanía de Berriozar se vacune en Berriozar, ¿eh? Y para ello pondremos todos los espacios que sean necesarios. Y si en este caso el ayuntamiento tiene que asumir el costo, tampoco lo veo mayor importancia, ¿eh? Yo creo que lo importante es que se vacune a la gente y poco a poco vayamos superando esta crisis. No sé, en el caso de Cizur. En el caso de Cizur es prácticamente lo mismo. Desde que empezó la situación esta de la pandemia, el contacto en este caso con la dirección del Centro de Salud es casi continua. Si no hablamos semanalmente, cada 15 días con el director del Centro de Salud, pues mantengo una pequeña reunión, nos informamos o él me informa de la situación en la que estamos. Y en el caso de Cizur comparto con Raúl lo que se dice y lo que tú también comentabas, Julen. Lo lógico es que se puedan vacunar en su propio municipio. Facilitas incluso la accesibilidad de aquellas personas que no puedan desplazarse, pero desde luego el Ayuntamiento de Cizur pondrá, si se da ese caso, pondrá todas las condiciones y en este caso todos los espacios que sean necesarios para la vacunación. Amaya, claro, en tu caso supongo que es distinto, ¿no? Porque estamos hablando de dos municipios, Berriozar y Cizur Mayor, pero claro, en el caso del Valle de Hues entiendo que eso tiene que ser más complejo, ¿no? Porque al final está compuesto por más de una localidad. Sí que es cierto, pero bueno, desde Navarra Suma sí que los ayuntamientos que están gobernados por Navarra Suma de la comarca sí que nos ofrecimos a ceder espacios públicos municipales para poder vacunar. En el caso de Hues no se han puesto en contacto con nosotros para solicitarnos ningún espacio, pero en el caso de que se haga estaríamos abiertos a poder colaborar con ellos, porque lo que comentaban un poco
mis compañeros, ¿no? Que al final lo importante es que la gente se vacune y que se haga rápido para que todo el mundo pueda estar vacunado. Al final sí que es cierto que el Valle de Hues es un municipio compuesto y es bastante más complejo que lo que puede ser otro municipio, pero bueno, unas instalaciones públicas tenemos y que estaríamos dispuestos abiertamente a colaborar con el Gobierno de Navarra para la vacunación. Los tres os habéis escapado de quién tiene que pagarlo, así que lo planteo. No sé si eso ya está hablado con el Gobierno de Navarra o no, pero el tema de los gastos, claro, una cosa es prestar un espacio municipal y otra cosa es también tener que costearlo. No sé yo si debería de ser el ayuntamiento quien debe costear eso. Porque muchas veces no sé cómo será en vuestras localidades. Aquí, por ejemplo, en Pamplona, que yo soy entrenador de fútbol y cuando vas al polideportivo municipal, pues está el portero. Y al portero hay que pagarle también. O está el de mantenimiento, o está, ¿no? Entonces, todos esos gastos... Bueno, yo en nuestro caso, en Berriozar, yo creo que, bueno, es una cuestión, yo creo que nos afecta a todos y a todas, y en este caso yo creo que un poco el sentido de la solidaridad entre el pueblo navarro, yo creo que requiere el hecho de que, bueno, si en este caso los ayuntamientos tienen que asumir ese costo, no me parece que sea un coste que nadie te pueda reprochar, ¿eh? Si luego el Gobierno de Navarra determina que a través de alguna subvención nos financia los ayuntamientos, bienvenida. Pero yo creo que entiendo que por encima de costos o por encima de cualquier cuestión está la salud de nuestra ciudadanía. Por lo tanto, creo que ningún ayuntamiento se negaría a ceder un espacio público porque el Gobierno de Navarra no nos lo vaya a pagar ese coste, ¿eh? Entiendo, yo creo que esa es la postura desde Berriozar, ¿eh? Era una pregunta que me parece que es una respuesta lógica, pero sí que me parece interesante el saber si era sobre todo algo que igual se había planteado, de decir, bueno, pones la instalación o no. Tenemos que irnos, hay 27 a publicidad, pero claro, me apetece soltar un poco el tema. Damos una frase cada uno antes de publicidad y entramos con el debate, si os parece, después. Fiestas. Vamos con el tema de las fiestas. Ha acabado el estado de alarma, no sé si hay una seguridad jurídica o no, y de quién es competencia, porque claro, con un estado de alarma la competencia no tenía por qué ser del todo municipal, sino de la autoridad sanitaria. Corregirme si me equivoco, ¿eh? Ahora no hay estado de alarma, por lo tanto entiendo que la competencia es exclusivamente municipal. No sé qué va a pasar. ¿Me miréis los tres? Venga, Maya, que hace rato que no empiezas. Tema fiestas. Bueno, Ahora un poco de pasada, ¿eh? Luego entramos a la materia. Vale, pues de pasada yo confío en la responsabilidad individual de cada uno. Y tan de pasada. Sí, has hecho una frase, Julen. Sí, bien. A ver, John. Creo que este año tampoco tocan fiestas y no será por las ganas que podamos tener, ¿no? Todas y todos, pero yo creo que por responsabilidad, como decía Maya, por responsabilidad individual, pero también colectiva, creo que los ayuntamientos, y en este caso los alcaldes y las alcaldesas, debemos de decir no a las fiestas, incluso contar, pues con la parte social de nuestros municipios para que no se celebre. Creo que nos tenemos que basar en criterios sanitarios y tal y como nos marque el Gobierno de Navarra, en este caso el Departamento de Salud, tendremos que actuar. Bueno, vamos a hablar después de la publicidad del tema fiestas, también de qué ha supuesto para los municipios el fin del estado de alarma, tema botellones, etcétera, y luego también hablaremos de lo que han podido hacer los ayuntamientos, que ahora pues ya de pasada dicen, podía haber hecho esto, o esto igual no lo he hecho en tiempo y forma. Pero todo esto después de, como dicen en Telecinco, después de la publicidad. Vamos con unos minutitos musicales y ahora volvemos. El Sacapuntas con Julen Sesma Redondo en Radio 4G Navarra. Cada lunes de 4:30 a 6 en Radio 4G Navarra, escucha el Sacapuntas, programa en el que desgranaremos la actualidad navarra acontecida a lo largo de la semana, con las mejores tertulias de análisis, contando con entrevistados y entrevistadas de primer nivel. ¿Qué ha pasado en los últimos 7 días en la Comunidad Foral? Te lo contamos en el Sacapuntas. Desguaces La Cabaña. Más de 40 años a tu servicio nos han hecho líderes en recambios de Navarra. Tenemos miles y miles de repuestos para tu coche en todas las marcas y de excelente calidad.
Damos de baja tu coche completamente gratis. Protegemos el medio ambiente. Llámanos al teléfono 948-303-303. Visítanos en Carretera Loza sin número en Berrio Plano. Visita nuestra página web www.desguaceslacabaña.com. En Asador Pío te esperamos con nuestras parrillas preparadas con carbón vegetal 100% para preparar tus pollos preferidos, las costillas que tú quieres y las hamburguesas que más te gustan. Oye, que si nos traes la carne, pues que también te la asamos, ¿eh? ¿Que prefieres que te lo llevemos? Llámanos al 948-060-689. 948-060-689. Te esperamos en la calle Exaburúa 12, en Berriozar. Escucha en directo tu programa de actualidad de Osasuna, Pasión Rojilla, los jueves a las 19:30 horas, con el análisis postpartido, entrevistas a importantes personalidades del Club Rojillo, análisis previo a la jornada, la cantera, y los fines de semana vive con nosotros el partido de Osasuna. Tertulias en el Sacapuntas. Bueno, seguimos con la tertulia. Espera, que no le he dado a grabar a la cámara. Ahí, ahora sí, que si no luego los de YouTube me reñís. Seguimos en el Sacapuntas con John, con Amaya, con Raúl, alcaldes de Cizur, de Valle de Hues y de Berriozar. Habíamos dejado aquí un poco encima de la mesa el tema de las fiestas. Claro, la inmunidad de grupo que dice... De viento. A ver, voy a emular bien a Sánchez. De rebaño, que no es lo mismo. Es lo mismo el grupo que el rebaño. La inmunidad de rebaño llegará para el 20 de agosto, según dijo hace 3-4 días. Entonces, claro, las fiestas que pasen, sean a principios de septiembre, por ejemplo, en este contexto podrían tener lugar, ¿no? Porque si hay una inmunidad de rebaño, joder, estamos hablando de que ya se puede entrar a estadios de fútbol, estamos hablando de muchas circunstancias, ¿no? Ir a misa, ir a corridas, o sea, de toros, perdón, igual alguien me haya entendido mal, que es mala hora. Al final sí que es importante también el mantener la coherencia de por qué unas cosas sí y otras no. Igual se pueden hacer fiestas de otras características, ¿no? Se está planteando en pueblos del Mediterráneo, es decir, bueno, no vamos a hacer fiestas, pero sí que vamos a hacer un conciertillo al día, con el aforo, con sillas, tal. No sé si se valoran otras opciones, ahora que tengo aquí 3 alcaldes, no sé si se valoran otras opciones o si ya directamente no va a haber fiestas porque o ponemos el freno o luego se desmadra. Qué chapa he soltado, que os he quitado hasta las ganas de hablar. Venga, John, que tú hace rato también que no empiezas. No, bueno, es muy sencillo. Yo creo que por empezar un poco antes de las fiestas, ¿no? En la situación en la que estamos ahora mismo, sin un estado de alarma, yo creo que bueno, que al final estábamos comentando, ¿no? En el momento del descanso, la situación en la que nos hemos quedado en las comunidades autónomas, pero también los ayuntamientos, ¿no? Hemos sido los primeros en estar ahí al pie del cañón, ¿no? En el momento en que empezó toda la pandemia, pero es que ahora nos encontramos también con una situación en la que no hay estado de alarma y por tanto no hay toque de queda y tenemos que tener un control en nuestro municipio que incluso no podemos tener ni recursos. Y es el caso que tenemos, por ejemplo, en Cizur Mayor, que hemos tenido diferentes bajas y diferentes marchas de diferentes agentes de policía. Estamos trabajando en una convocatoria, en este caso, de agentes de policía municipal, pero para un municipio de 15.400 habitantes tenemos pues en torno a 14 operativos, es decir, estamos muy, muy, muy justos, ¿no? Entonces, eso es, bueno, pues una de las partes, y que ahora nos llega el verano, empiezan ya las fiestas patronales. En nuestro caso, pues están justo, pues eso, finales de agosto, primeros de septiembre, que tiene Raúl en Berriozar. Amaya tiene las de Gorraiz, creo que es eso también en septiembre, ¿no? Un poquito antes de las de Cizur, y las de Cizur en torno al 14 de septiembre. De fiestas dominas, ¿eh? Sí. Me has sorprendido. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí. Pero volviendo un poco al tema, yo creo que, bueno, que al final, por responsabilidad, evidentemente, yo creo que para nosotros, lo fácil para nosotros tres es celebrar las fiestas y que venga la normalidad, haya inmunidad de rebaño o no haya. Yo soy un poco prudente, por las noticias que llegan, pues parece que es posible llegar a ese objetivo de final del verano, lograr en torno al 70% de la vacunación.
parece que ser que sí. El otro día se anunció que iban a llegar a España 13 millones de creo que vacunas de Pfizer, ¿no? Que si no recuerdo mal el dato. Yo creo que es posible, pero por responsabilidad no debemos celebrarlas. ¿Por qué? Porque ahora las de mayo, junio, julio, que no se van a celebrar, ni se van a celebrar San Fermín, ni se van a celebrar las mayores fiestas de esta comunidad, vamos a celebrar nosotros en septiembre o en octubre, que incluso en la comarca tenemos también, por ejemplo, Villaba, ¿no? Que es a principios de octubre. Vamos a celebrar fiestas, pues es que nos van a venir hasta los de Cortes, no es por nada, quiere decir hasta el último pueblo de Navarra, ¿no? Y yo creo que eso es una irresponsabilidad, el celebrar fiestas este año. Creo que las circunstancias sanitarias, decía antes Raúl, ¿no? Yo creo que además tenemos que seguir los consejos que nos llegan, y este año no toca, igual que no tocó el año 2020, este año no toca. Vamos a hacer las cosas bien para que en el 2022 sí tengamos. Claro, en Egues además se da la circunstancia de que supongo que las localidades tendrán también fechas distintas, ¿no? En este caso, decían también antes fuera de micro, hablábamos de los concejos, tal y cual. Claro, la competencia en tu caso sería de los concejos o cuéntanos un poco, o sería en este caso del Ayuntamiento de Valle de Hues, el decir, este año no hay fiestas. La competencia como tal de organizar las fiestas de los concejos son de los propios concejos, pero a través del Ayuntamiento se les da una subvención para que ellos puedan organizarlas. Entonces nosotros lo que sí que hacemos es nos juntamos con ellos y vista la situación en la que estamos ahora mismo, después de un año de haber estado pasando toda esta pandemia y llegados hasta aquí, creo que no es el momento de celebrar fiestas, pero eso no quita que a lo largo del verano se puedan realizar diferentes actividades culturales o diferentes actividades para fomentar un poco asociaciones y un poco darle un poco de vida al valle, ¿no? Entonces yo creo que sí que se puede hacer, pero lo que es celebrar fiestas como tal creo que no es el momento y que no corresponde. Y eso se los hemos trasladado a los concejos y lo entienden perfectamente. Ellos se pueden organizar cosas concretas en los concejos a lo largo de todo el verano, pero lo que son un fin de semana o unos días como tal de fiestas, eso ahora mismo no toca. O sea, como ayuntamiento tú no puedes decir no hay fiestas, pero sí les puedes decir, pero las hacéis sin un puñetero duro, ¿no? No, la subvención se la damos, claro. Vale. Sí, se la damos, pero lo que pero no queremos... a ver cómo lo hacéis, no. Tomar 10 eurillos y apañaros, ¿no? Pero creo que está al margen de una cosa que se hagan las fiestas como tal y otra cosa que se organicen actividades culturales, claro, y actividades que creo que pueden dar un poco también de vida a lo que son los municipios. Siempre... Todo controlando los aforos y controlando todas las medidas de seguridad, claro, que no sé, estamos establecidas. Claro, por eso planteaba que igual, por ejemplo, un concierto un sábado con las sillas puestas, ¿no? Porque claro, también el tema de las orquestas también es otra historia, ¿no? Que llevan tanto tiempo sin trabajar, etcétera, y hay conciertos en el Navarra Arena, y ¿por qué no puede haber un concierto en la Plaza Mayor de Berriozar si hay sillas, ¿no? Bien puestas, se limita el aforo, etcétera? O sea que igual esas otras alternativas de cara a septiembre sí se podrían explorar, ¿no? Eso es lo que digo. Sí, a ver, a mí me parece que en este caso el Gobierno de Navarra se ha vuelto a lavar las manos, se ha dejado la pelota en el tejado de los ayuntamientos y que sean los ayuntamientos que decidan si van a hacer fiestas o no, lo cual a nosotros nos parece que es una imprudencia. Yo creo que tenía que haber una unanimidad, en este caso de todos los ayuntamientos, en decir que este año tampoco toca las fiestas, así como lo ha hecho Pamplona con los Sanfermines. Creo que sería lo más sensato. Y desde luego que ya lo hicimos el verano pasado, yo creo que muchos municipios organizamos una serie de actividades culturales prácticamente todos los fines de semana, pues bueno, porque hay que seguir dando vida a nuestros pueblos, ¿no? Lo comentaba Maya. Y en este caso Berriozar va a apostar por ahí, ¿eh? No, en las fiestas pues va a ser un fin de semana normal, donde también va a haber programación, pero va a ser durante todo el verano, donde haya programación infantil, para mayores, conciertos, pero siempre, bueno, manteniendo los criterios, como comentaba antes, de salud, que es lo que entendemos que ahora es lo prioritario, ¿eh? Vamos ya al tema del final del estado de alarma. ¿Qué ha supuesto a los ayuntamientos este final del estado de alarma? ¿Seguridad o inseguridad jurídica? Porque claro, las competencias que tenéis antes del estado de alarma entiendo que eran otras a las que tenéis ahora. Ahora se está achacando mucho también a los ayuntamientos, ¿no? Lo decía antes, el tema del botellón, el cómo regularlo, porque cada ayuntamiento puede tener su norma, si no me equivoco. Claro, el tema de policía, decías, John, que tenías pocos, pero hay municipios que no tienen, ¿no? No sé si Valle Hues tiene policía municipal, pero muy limitada también, porque es para todo el valle o solo para Sarriguren. Para todo el valle. Claro, o sea, es casi ya tiene que tener todo terreno, ¿no? Para ir a todos lados. ¿Qué pasa? ¿En qué situación se quedan los municipios que no tienen policía municipal, por ejemplo, también, ¿no? Que en este caso tenéis los 3, pero bueno, el final del estado de alarma, ¿en qué situación os queda? Yo creo que si antes decías que el gobierno se lavó las manos con el tema de las fiestas, Raúl, yo es que creo que ahora es que ni siquiera ha hecho el gesto de lavarse las manos. O sea, no os ha lanzado la pelota al tejado, os ha lanzado la piedra. Sí, bueno, nuestra manera de pensar es que, bueno, todo se ha decidido desde Madrid. Yo creo que desde Navarra no se ha decidido nada.
hemos hecho seguidismo de Madrid y nosotras reivindicamos que tenemos que tener el derecho de poder decidir las cosas en Navarra, y creo que nos hubiéramos ahorrado unos cuantos disgustos durante todo este proceso de la pandemia, si hubiéramos decidido las cosas aquí y no haber hecho seguidismo desde Madrid. Por lo tanto, bueno, pues ahora llegan las consecuencias, que de repente los ayuntamientos nos vemos de un día para otro pues desbordados, con tema de botellones, con tema de, bueno, pues infinidad de cosas, ¿no? que ahora tenemos que asumir pues como bien podamos, y otra vez volvemos a hablar con el municipio de al lado, a ver cómo lo hace, a ver si me echas una mano o cómo podemos solucionar los problemas entre nosotros y nosotras, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la opinión. En el tema de los botellones, por ejemplo, John, claro, ¿cómo puede torear un poco un ayuntamiento esta situación? Porque al final en eso no es lo mismo hacer un botellón en Cizur que hacerlo en Pamplona, ¿no? La normativa es distinta. No es que sea la normativa distinta, estamos en una situación, yo creo que bastante peleaguda a nivel sanitario, y yo creo que aquí tiene que primar la responsabilidad individual para conseguir objetivos, en este caso comunes, ¿no?, de toda la sociedad. Yo creo que eso nos hemos hartado de decirlos muchos, ¿no?, incluso los que estamos aquí, que somos los máximos responsables a nivel de gestión en nuestros municipios, y es lo que estamos diciendo, ¿no?, haciendo un llamamiento a que la gente pues actúe con responsabilidad. En este caso, pues sí, en Cizur se celebró la pasada madrugada del domingo, la noche del sábado al domingo, un botellón, y bueno, y es una situación en la que con un estado de alarma no, se hubiera evitado totalmente por la aplicación de, en este caso, el toque de queda. Evidentemente que ninguno queremos que haya unas restricciones de ese tipo, pero la situación en la que estamos es que lo exige, ¿no? Y en este caso comparto con Raúl lo que decía, se han ido tomando decisiones incluso a nivel electoral desde Moncloa. Y Navarra, el gobierno de Navarra, lo que ha hecho es hacer un seguidismo político, en este caso a las políticas del Partido Socialista Obrero Español. Navarra lo que necesitamos es que, bueno, Navarra va a su ritmo y necesitamos, en este caso, políticas al ritmo de Navarra. Y eso nos lo hemos estado diciendo en aquellas instituciones donde Geroabay está representado, ¿no? Lo digo yo desde Cizur, pero lo dicen también otros compañeros y compañeras, y es así, ¿no? Creemos además que Navarra tiene que tener también su manera de actuar en este caso, y efectivamente hay una inseguridad jurídica sin un estado de alarma en el que no podemos hacer absolutamente nada en ese caso. Caramaya, iba a decirte que te ha dejado muy a mano criticar a Pedro Sánchez, pero es que no te va a hacer falta porque le ha dejado todos los recaos ya. No, pero sí es que es la realidad. Yo creo que aquí los ayuntamientos, si somos sinceros, tenemos que decir esto. En el caso, por ejemplo, de Valle de Hues, el tema de los botellones, claro, es que hay mucha diferencia en este sentido, ¿no?, entre lo que es el ayuntamiento de un valle y lo que es un ayuntamiento de un municipio, porque es que está todo tan disperso, ¿no?, que entiendo que el control tiene que ser mucho más complicado, y que llegue el mensaje, entiendo que tiene que ser también complicado, porque no es lo mismo que llegue el mensaje en el caso de Berriozar y Cizur, ¿no?, que los vecinos, vamos a decir, que están más en un espacio más reducido, que en el caso de un valle donde pues las poblaciones están más disueltas, ¿no? Bueno, yo creo que también que el mensaje llega a lo que es la comarca de Pamplona en general. O sea, al final en la comarca, por eso nos tratamos tanto en el día a día entre nosotros, ¿no? Porque el problema que tiene en Cizur lo tenemos en Egues también de la misma forma. Así que es cierto que el Valle de Egues es un poco más complejo porque tiene pueblos un poco más pequeñitos, que están un poco más de lo que es las afueras de Pamplona, pero el problema creo que sigue siendo el mismo. Con el tema de los botellones, bueno, yo ahí apelo a lo mismo que lo de las fiestas, la responsabilidad individual. Y insisto bastante en el tema que he comentado antes, ¿no?, que es que desde el Gobierno de Navarra o desde Madrid se toman muchas decisiones, pero luego quien da la cara a los vecinos y quien tiene que estar controlando todo son los ayuntamientos, y muchas veces no se nos dota o no se piensa en los recursos que nosotros disponemos. O sea, nosotros, por ejemplo, en el Valle de Hues tenemos el mismo problema con la policía local que comentaba John antes, ¿no?, el tema de la escasez de recursos para poder controlar todas estas medidas y que se cumplan. Bueno, mientras Blas prepara musiquita ya para cuando nos marchemos, sí que me gustaría ya, para concluir, preguntaros también qué esperáis de aquí a 6 meses. ¿En qué situación creéis que vamos a estar? Porque si hay políticos que están cerca de la gente, sois vosotros, sois los alcaldes de las localidades. La gente ya creo que hay un hartazgo social de la situación en la que estamos. No sé si creéis que le queda mucho a esto. Estados Unidos decía antes en la intro, ¿no?, que ha quitado, por ejemplo, ya las mascarillas porque ya tiene a la gente, aunque sea con la primera dosis, vacunada. No sé cómo os pido que hagáis un poco de pitonisa Lola ahora. Bueno, no quiero hacer de pitonisa. Sí, venga, Raúl, sí, ahí, te has lanzado. Yo creo que hay que ser optimistas en este caso y pensar que dentro de 6 meses vamos a estar en una situación buena,
igual no es la que más nos va a gustar, pero yo creo que vamos a hacer una estación buena. Y desde luego que la ciudadanía se lo merece, porque desde luego que hemos sufrido, o sea, al final somos personas. Y bueno, ha sido duro, ha sido muy duro, sobre todo, bueno, que hemos tenido familiares, todo el mundo ha tenido algún familiar enfermo o que incluso haya fallecido. O sea, ha sido un tema muy serio. Y por lo tanto yo creo que necesitamos esperanza y necesitamos volver a la normalidad. La sociedad está cansada y creo que es necesario que volvamos otra vez a vivir más o menos como vivíamos antes. Recojo lo que dice Raúl, la sociedad está cansada y necesita volver a la normalidad. Y yo creo que lo que necesitamos ahora mismo es información veraz y que no corramos en exceso en las decisiones que tomemos. Llevamos casi año y medio con esto. Vamos a tomar entre todos. En Madrid tendrán que tomar las decisiones, en Navarra también y luego los ayuntamientos, ¿no? Pero vamos a tomar, y hablo en plural, vamos a tomar entre todos las mejores decisiones para que no cometamos los errores del pasado. Yo creo que el quitar mascarillas, como antes decías, yo creo que la mascarilla ha venido para quedarse bastante tiempo. Creo que que habrá que ir paulatinamente tomando medidas e incluso en sitios abiertos, pues igual al final de año pues igual se deja de utilizar o no, pero yo creo que vamos a ir retomando de aquí a 6 meses hábitos que antes eran normales, poco a poco, pero desde luego espero que no se tomen decisiones rápidas o populistas por intentar sacar un rédito, en este caso electoral, dentro de los políticos. Yo espero que de aquí a 6 meses podamos estar un poquito mejor. Y yo recojo un poco lo que acaban de comentar mis compañeros. Yo también soy bastante optimista con la situación. Espero que de aquí a 6 meses que podamos ir dando pasos poco a poco y que podamos volver poco a poco a la normalidad, porque ha sido un año complicado, ha sido un año difícil para todo el mundo y al final el tema de los botellones comentábamos antes y la tensión que está habiendo es consecuencia de todo lo que hemos vivido este año. Entonces creo que como comentaban mis compañeros, la gente se merece también en volver a la normalidad y estar todos vacunados y conseguir volver a hacer nuestro día a día. Hasta aquí la tertulia de hoy. Quiero agradeceros el tono, porque además de ser alcaldes de 3 localidades distintas, hay que recordar que Amaia es de Navarra Suma, Jon es de Geroabay y Raúl es de H. Bildu, y creo que se ha dado una lección a otros de lo que la ciudadanía quiere, ¿no? Que es de un debate sosegado, de un debate donde, por cierto, las 3 formaciones han hablado de cosas que están en común, y además, ya sabéis que yo soy de Pacma, entonces yo estoy también de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Entonces me parece que ha sido una tertulia muy interesante y con un tono muy, muy positivo. Os lo agradezco, Jon Gondán de Cizur, Amaia de Valledegües y Raúl de Berriozar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos con unos minutitos musicales y volvemos. Bueno, pues como hemos dicho antes en la intro, es lunes y por eso la cámara decidió dejar de grabar, así que habrá una parte a nuestros oyentes que nos están escuchando ahora y a quien lo quiera ver el miércoles en YouTube, a partir del miércoles, habrá una parte que no estará grabada. Pero bueno, que sepan que seguimos estando aquí. Son las 5:52, estamos en directo y toca despedir un programa en el que, por cierto, me ha parecido bastante interesante. Hemos acercado a la gente esas administraciones locales. Al principio, en la entrevista con Javier Solozábal, hablábamos de la mancomunidad de la comarca de Sangüesa, que él preside, y de las necesidades y competencias que tienen, ¿no?, para ayudar a la gente en su día a día. Y luego una tertulia de alcaldes que a mí me ha parecido muy interesante y muy constructiva, porque han llegado a muchos acuerdos, han estado de acuerdo en muchas cosas. Han estado los alcaldes de Berriozar, Raúl Maiza, de H. Bildu, de Cizur Mayor, Jon Gondán, de Geroabay, y de Navarra Suma, Amaia Larraya, alcaldesa del Valledegües. Disfruten de la semana, trabajen mucho pero tampoco se pasen, que tampoco es sano, no hagan nada que yo no haría y sean felices. Nos escuchamos el lunes que viene. Buenas tardes.